Seré eterno en el mundo de los inmortales. C196. La transformación de la estela de los 9 sellos. Los primeros 3 marcos de impresión de la estela de los 9 sellos no mostraron cambios. Se iluminó la imagen del hombre refinado de la primera vida y del anciano de barba blanca de la segunda vida. La tercera vida, representada por un hombre fluido vestido de blanco, tenía exactamente la apariencia y el comportamiento de Lan Chanan. Sin embargo, la verdadera transformación se produjo en el cuarto marco en blanco de la estela de los 9 sellos. Según especulaciones anteriores, este marco en blanco simbolizaba la cuarta vida de Lan Chanan. En ese momento, en el cuarto marco en blanco, previamente oscuro y silencioso, una luz blanca pálida arremolinada destrozó en fragmentos un insecto geocristalino, de color verde vibrante. Se formaron hebras de luz cristalina blanca pura y comenzaron a verterse en el cuarto marco en blanco. La huella, que alguna vez estuvo sin vida y tenue, iluminó lentamente una pequeña porción en la parte superior. La cuarta vida, de la estela de los 9 sellos, ¿puede iluminarse con antelación? La mente de Lan Chanan tembló. Aunque solo se había iluminado un rincón, destrozó su comprensión de sus 2 últimas vidas, marcando un avance desde la nada hacia algo tangible. Lan Chanan siempre había creído que solo después de morir en su vida actual podría activarse el próximo ciclo de reencarnación. Pero a juzgar por la situación actual, ese podría no ser el caso. Si enciendo completamente el cuarto marco en blanco, ¿eso significa que puedo controlar una nueva reencarnación a voluntad? O tal vez hay otro poder desconocido que desbloquear. Las especulaciones llenaron la mente de Lan Chanan. ¿Por qué se iluminó la estela de los 9 sellos después de devorar el 100 Abode Soul Goo? ¿Qué condiciones son necesarias para esto? En su vida anterior, Lan Chanan había hecho muchos intentos de explorar los poderes de la estela de los 9 sellos. Había capturado espíritus vengativos y fantasmas maliciosos, pero la estela no mostró reacción. También utilizó algunos materiales preciosos y raros que pudo recolectar. Al recordar lo que acababa de suceder, Lan Chanan señaló 2 factores clave. En primer lugar, su mar de conciencia había sido invadido y habitado, asemejándose a un intento de posesión. Esto era algo que Lan Chanan nunca había experimentado en sus 2 vidas anteriores. La posesión conllevaba un gran riesgo, con muchas limitaciones, dependiendo en gran medida del cultivo del lanzador y de la fuerza del alma. Aunque era común en el vasto mundo del cultivo, la probabilidad real de encontrarlo era relativamente baja para los cultivadores individuales. En segundo lugar, el Soul Geo de las 100 moradas era un insecto legendario del mundo, una rara criatura del camino del alma con alguna conexión con las artes de la reencarnación divina. Ese Soul Geo de ahora no era particularmente poderoso, apenas alcanzaba el 3er puesto. Sin embargo, su linaje era extraordinario y la esencia contenida en su alma superaba con creces a la de las criaturas ordinarias. El linaje del Soul Geo de las 100 moradas podría incluso exceder el reino del grado celestial, acercándose al nivel de un verdadero linaje espiritual. El hecho de que la cuarta vida de la estela de los 9 sellos se hubiera iluminado parcialmente podría estar relacionado con uno o más de estos rasgos. Espera, ¿la estela de los 9 sellos también robó recuerdos cuando devoró el 100 Abode Soul Goo? Un pensamiento repentino golpeó a Lan Chanan mientras observaba la pequeña porción iluminada del cuarto marco en blanco. Esta idea surgió porque en sus 2 vidas anteriores, las huellas del alma grabadas en la estela le habían dado recuerdos y habilidades, incluido un circuito de retroalimentación que fortalecía su alma. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata del cuarto fotograma, tal vez debido a que estaba incompleto o tal vez porque no pertenecía a Lan Chanan. Lo exploraré más tarde. Con este pensamiento, Lan Chanan salió de la estela de los 9 sellos y regresó a la realidad. Los acontecimientos que ocurrieron en su conciencia solo tomaron un breve momento en el mundo real. En la habitación secreta, las barreras protectoras permanecieron intactas. No muy lejos yacía una delicada muchacha con un vestido amarillo, con sangre filtrándose por la comisura de la boca. ¿Su mar de conciencia está herido y ha caído inconsciente? Lan Chanan miró a la niña y murmuró suavemente. El rostro de Zhou Qingshuan estaba pálido, sus ojos bien cerrados y su frente frunció el ceño de dolor. Su condición era terrible. Su cuerpo no solo había sufrido heridas, sino que la separación del Soul Geo de las 100 moradas de su conciencia había infligido graves daños a su mente.
El Sogu y su anfitrión existían en un estado de simbiosis, distinto de la posesión. Así, cuando el Soul Geu fue retirado por la fuerza, hirió gravemente el mar de conciencia de Zhou Qingshuan sin matarla. Lan Chanan estaba seguro de que el Soul Geu probablemente había dejado algunas contingencias en el mar de conciencia de Zhou Qingshuan, un plan de respaldo en caso de que el parasitismo fracasara. Después de todo, los poderes del Soul Geu de las 100 moradas dependían principalmente de su anfitrión. Sin un anfitrión, el Sogu era como una hierba sin raíces. No se despertará por un tiempo. Después de confirmar la condición de Zhou Qingshuan, Lan Chanan puso varias capas de hechizos restrictivos en su cuerpo. En cuanto a cómo tratar con ella, aún no había tomado una decisión. Dejando de lado el asunto del Soul Geu, no tenía quejas personales con la propia Zhou Qingshuan. De hecho, tenían una relación decente, ya que Lan Chanan alguna vez había disfrutado de un periodo favorable con la familia Beast Tamin Zhou. Si matara a Zhou Qingshuan, Lan Chanan probablemente tendría que huir. Aunque su visita al pico de la pequeña tortuga fue discreta, todavía había rastros que podían seguirse. Después de un momento de contemplación, Lan Chanan extendió la mano y colocó una mano en la frente de Zhou Qingshuan para examinar su mar de conciencia. El cultivo de Zhou Qingshuan era más fuerte que el de él y, como genio domador de bestias, su sentido espiritual era solo ligeramente inferior al de él. En su estado debilitado, sería fácil para Lan Chanan plantar profundas restricciones en su mar de conciencia. Por supuesto. Al adentrarse en el mar de conciencia de Zhou Qingshuan, Lan Chanan descubrió un huevo de insecto verde transparente que irradiaba un aura siniestra y peligrosa. Esta fue una restricción de alto nivel de insectos Geu, una que incluso un inmortal de formación central en etapa avanzada tendría dificultades para resolver. La peligrosa energía del huevo del insecto se estaba dispersando lentamente. Una vez que alcanzara cierto umbral, explotaría y se cobraría la vida de Zhou Qingshuan. Esta restricción de insectos Geu era mucho más avanzada que cualquier método que Lan Chanan hubiera utilizado en su vida anterior. Por eso, plantar sus propias restricciones en el mar de conciencia de Zhou Qingshuan ya no tenía sentido. A menos que Lan Chanan pudiera obtener control sobre el método para deshacer la restricción de insectos Geu. Vive o muere, ahora todo depende del destino. Sin ninguna emoción en su rostro, Lan Chanan cerró los ojos y devolvió su conciencia a la estela de los 9 sellos. Los hechizos protectores de la habitación secreta permanecieron intactos y la conmoción de antes no se había filtrado al mundo exterior. La conciencia de Lan Chanan intentó fusionarse con la cuarta vida de la estela de los 9 sellos. El vasto, oscuro y silencioso espacio no mostró respuesta. Cuando su conciencia tocó la pequeña área iluminada, Lan Chanan sintió que su mente se tambaleaba y su cuerpo se hundía en un abismo sin fin. En el siguiente instante, se sintió transformado en un insecto Geu, experimentando una avalancha de recuerdos fragmentados que seguían llegando. La sensación inmersiva era similar a un sueño fugaz. En comparación con las reencarnaciones de su primera y segunda vida, esto tuvo mucho menos impacto. La mayor diferencia fue que en sus 2 vidas anteriores, las habilidades e instintos que había dominado se habían integrado naturalmente en su vida actual. Pero en cuanto a los recuerdos de vida del Soul Geu, Lan Chanan era más como un espectador, incapaz de llevar esas habilidades o experiencias a la realidad. El continente honrado por el cielo, el estado central, la persecución del templo de los 3 santos. El anfitrión más fuerte del Soul Geu principal pereció, lo que obligó a los Geu a separarse y huir. Un fragmento del Soul Geu, por casualidad, atravesó una grieta espacial y escapó a la remota región de Qingzhou. El recuerdo que experimentó Lan Chanan no estaba completo, probablemente debido al pequeño tamaño del área iluminada, que limitaba la capacidad. La mayoría de las escenas eran de la época posterior a que el Soul Geu de las 100 moradas parasitara a Zhou Qingshuan. Había menos recuerdos de antes, especialmente con respecto al Soul Geu principal antes de que se dividiera en el estado central. Lan Chanan había oído hablar del estado central en su vida pasada después de llegar al reino de formación central. Se decía que era el centro de civilización de cultivo más antiguo del continente honrado por el cielo, hogar de venas espirituales de 5º rango. En comparación, el continente Fenghua, donde residió la gran dinastía inmortal Jin, era una zona de cultivo más reciente, con una historia menos antigua que la del estado central.
El Templo de los Tres Santos era una fuerza de cultivo de primer nivel en el estado central, y una vez habían lanzado una cacería para el cuerpo principal del Soul GU de las 100 moradas. Desafortunadamente, los recuerdos relacionados estaban incompletos. Por lo que Lan Chanan pudo deducir, el anfitrión principal del Soul GU de las 100 moradas había sido un cultivador de almas nacientes que podía matar fácilmente a las almas nacientes ordinarias, capaces de derribar el cielo y la tierra. Sin embargo, cuando fue perseguido por el Templo de los Tres Santos, el Soul GU no tuvo ninguna posibilidad. Un fragmento de memoria mostró la imponente figura de un gran cultivador en etapa avanzada de Nesenso, golpeando con un golpe que sacudió el cielo y puso los cielos y la tierra patas arriba. El estado central es verdaderamente aterrador. Incluso este recuerdo fragmentado dejó a Lan Chanan temblando de miedo. Ese experto en etapa avanzada del alma naciente del Templo de los Tres Santos podría haber estado al nivel del legendario gran cultivador, Yan Donglai. Incluso el poderoso Soul GU de las 100 moradas tuvo que huir aterrorizado y dividirse para sobrevivir. Así es. Hace décadas, en la cordillera de la Niebla Negra, el lobo lunar celestial que encontré había sido parasitado por uno de los fragmentos del Soul GU. Ese fragmento pudo haber sido el único sobreviviente, convirtiéndose en el nuevo Soul GU principal. El nuevo Soul GU principal luego se separó de una parte, primero parasitando el cuerpo de Chen Fuai, de la secta Qingsu, escondiéndose en la secta mientras se desarrollaba silenciosamente. No estoy seguro de quién filtró la noticia, pero las acciones de Chen Fuai en el reino misterioso del inframundo verde fueron muy infructuosas, obstruidas a cada paso y muy irritadas. Chen Fuai simplemente se volvió loco y cambiamos al joven y talentoso Zhou Qingxuan en medio de la caótica situación. A medida que surgieron más fragmentos de memoria, Lan Chanan fue reconstruyendo gradualmente la historia. La estela de los 9 sellos devoró un fragmento del Soul GU e iluminó una pequeña parte de la cuarta vida, si pudiera devorar más fragmentos, o incluso el Soul GU principal. El corazón de Lan Chanan estaba en llamas. Esta fue una oportunidad para descubrir los secretos de la estela de los 9 sellos. Su objetivo en esta vida era llegar al reino del alma naciente y, en última instancia, descubrir el misterio de esta estela de piedra de la reencarnación. Para ello, aunque corriera un poco de riesgo, no dudaría en hacerlo. En el pasado, Lan Chanan había desconfiado del Soul GU de las 100 moradas, manteniendo la distancia. Pero por lo que acababa de experimentar, la estela de los 9 sellos parecía ser el némesis del Soul GU de las 100 moradas, al menos asegurándose de que no tuviera que temer ser parasitado. Incluso el abrumador poder del alma de su segunda vida no había sido tan efectivo. A partir de los recuerdos de este fragmento, el Soul principal está limitado por su nivel de cultivo y distancia, incapaz de percibir los detalles específicos de lo que sucede aquí. Solo puede percibir un estado general. Los ojos de Lan Chanan parpadearon mientras consideraba la posibilidad de utilizar esto a su favor. El lobo de la luna celestial actualmente tenía un cultivo en etapa inicial de tercer rango. Avanzar aún más a ese nivel llevaría mucho tiempo. Como bestia demoníaca, no se atrevería a causar problemas abiertamente en el mundo humano. A lo sumo, intentaría colarse para investigar la situación. Si mi manual de refinamiento corporal alcanza casi el tercer puesto y avanzo al establecimiento de la fundación en etapa avanzada, tal vez pueda atraer a este Sogu principal subdesarrollado a una trampa. El pensamiento pasó por la mente de Lan Chanan, pero rápidamente negó con la cabeza. No era una cuestión de si se podía hacer. Sospechaba que el astuto y cauteloso lobo lunar celestial, después de perder un fragmento de una manera tan misteriosa, no se atrevería a investigar de manera tan imprudente. Incluso si lo hiciera, probablemente enviaría más fragmentos en su lugar, minimizando el riesgo. Espera. Había algo en la restricción del insecto GU en el mar de conciencia de Zhou Qingxuan dentro de los recuerdos. Después de mucho tiempo, Lan Chanan encontró información útil en los recuerdos del insecto GU. La restricción era difícil de imponer y pertenecía a las habilidades innatas del Soul GU de las 100 moradas, algo que los cultivadores humanos no podían aprender fácilmente. Disiparlo por completo sería increíblemente difícil. Sin embargo, si se trataba simplemente de dominar el método de cambio de control de la restricción, con la visión del reino de Lan Chanan sobre la formación máxima del núcleo en su vida anterior, no era difícil comprenderlo.
En un valle profundo dentro de la cordillera de la Niebla Negra. Un lobo gigante con pelaje plateado parecido a la escarcha y extremidades largas y musculosas se agachó en el fondo del valle, absorbiendo la luz de la luna de los 9 cielos de arriba. ¿Aniquilación instantánea? ¿No hay ninguna información? Debe haber sido obra de un verdadero monarca del alma naciente o de un inmortal experto en Golden Dawn. 1. El lobo luna celestial tembló, con su pelaje de punta. Con este tipo de habilidad, ¿podría ser que ese mocoso sea la reencarnación del legendario gran cultivador, Yan Donglai? Yan Donglai fue uno de los cultivadores de almas nacientes en etapa avanzada más misteriosos y longevos del continente honrado por el cielo. Se rumoreaba que este gran cultivador no había muerto realmente y de alguna manera había dejado un legado en generaciones posteriores. El plan fracasó. Ya no puedo quedarme en la cordillera de la Niebla Negra, cerca del reino de Lian. 1. Emoro Golden Dawn igual a cultivadores de formación central con Golden Dawn. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C197. El disfraz perfecto capítulo 197. El disfraz perfecto. A la mañana siguiente, dentro de la habitación secreta de Little Turtle Peak. Zhou Qingshuan recuperó lentamente la conciencia. Su cuerpo estaba rígido y dolorido y su mar de conciencia palpitaba con un dolor insoportable. Mi maná está sellado. Su rostro puro y delicado y su vestido amarillo estaban manchados de sangre mientras yacía en el suelo frío. Instintivamente, buscó su cintura, solo para descubrir que su bolsa de almacenamiento y su bolsa para mascotas habían desaparecido. Momentos después, se abrió la puerta de la habitación secreta. Un hombre alto, parecido al jade, con túnicas blancas, pasó junto a la niña del vestido amarillo y se sentó con las piernas cruzadas sobre un cojín de meditación no muy lejos. Zhou Qingshuan levantó la cabeza para contemplar el rostro familiar del hombre, con sus ojos negros profundos y tranquilos como un pozo quieto. Felicitaciones, Lord Heu Emperador, por conseguir lo que quería. Zhou Qingshuan forzó una sonrisa, con sus manos de jade sosteniendo el suelo mientras se esforzaba por levantarse. Como resultado, sus heridas estallaron. Sus rodillas se doblaron con un golpe, dejándola medio arrodillada en el suelo. Lan Chanan contempló el genio de la otrora orgullosa y prístina familia Zhou, que ahora parecía lastimosa y desaliñada, con su expresión llena de asombro y adulación. Érase una vez, como simple cultivador de Irrefining, Lan Chanan había buscado una audiencia con el establecimiento de la Fundación Zhou Qingshuan, tratándola con el máximo respeto como una joven, sin atreverse nunca a desafiarla. ¿Entonces esta era la relación entre la señorita Zhou y el Soul Heu de las 100 moradas? Lan Chanan se rió levemente, con una sonrisa burlona en su rostro. Tú, no te tomaron el control. La expresión de Zhou Qingshuan cambió con incredulidad. Lo ha entendido mal, señorita Zhou. No estaba controlado por el Soul Heu. Gracias a un talento único, logré mantener un punto muerto con él, conservando un control parcial sobre mi cuerpo. Lan Chanan lo explicó sin prisas. Entonces, ¿el que me habla ahora, es el verdadero compañero taoísta Lan? Zhou Qingshuan todavía era escéptico, sus ojos brillantes se fijaron en él. De hecho, tras recibir la confirmación, la muchacha vestida de amarillo, todavía arrodillada en el suelo, se sonrojó de vergüenza y bochorno. Anteriormente, ella y Zhou habían coexistido en una relación simbiótica, pero Zhou había dominado su cuerpo, manteniéndola completamente sometida. En teoría, si los logros de uno en el camino del alma fueran lo suficientemente altos, o si poseyeran ciertas habilidades místicas, podrían suprimir el Soul Heu y obligarlo a servirles. Como genio domador de bestias, Zhou Qingshuan era muy consciente de este hecho. Había intentado recuperar el control parcial de su cuerpo, pero había fracasado miserablemente. Lan Chanan, quien fue atacada por Soul Heu por parasitismo, obviamente no era una cultivadora común y corriente, y evidentemente era mucho más valiosa y prometedora de lo que había sido. Que lograra lo que ella no podía implicar que poseía un potencial extraordinario, más allá incluso de las expectativas del Soul Heu. Compañero taoísta Lan, ¿qué planeas hacer conmigo? Después de un momento, Zhou Qingshuan se calmó y se arrodilló adecuadamente, sonriendo con gracia. Lan Chanan respondió, según el plan del Soul Heu,
después de parasitarme, iba a activar la restricción en tu mar de conciencia para eliminar cualquier amenaza y mantener sus secretos a salvo. Al escuchar esto, el corazón de Zhou Qingshuan dio un vuelco. Tenía sentido que Zhou la descartara después de encontrar un anfitrión más valioso. El anfitrión que la precedió, Chen Fuai, también había muerto en el caos del reino misterioso del inframundo verde. Dada nuestra larga relación, negocié con el Zhou para ganarte la oportunidad de vivir. Lan Chanan explicó su razonamiento. Inicialmente había considerado hacerse pasar por Soul Gu e intimidar directamente a Zhou Qingshuan para que se sometiera. Sin embargo, al carecer de las diversas habilidades del Soul Gu de las 100 moradas, sabía que sería fácil exponer su artimaña. Si Zhou Qingshuan se diera cuenta de la verdad, lo demonizaría, perdería toda esperanza de supervivencia y potencialmente recurriría a medidas desesperadas como un enfoque autodestructivo de todo o nada. Al presentarse como alguien en oposición al Soul Gu, Lan Chanan le ofreció una pizca de esperanza de supervivencia. Compañero taoísta Lan, estoy eternamente agradecido por su gracia salvadora de vidas. Nunca olvidaré esta deuda. Zhou Qingshuan se arrodilló e hizo una reverencia en agradecimiento. Qingshuan está dispuesta a servir como tu concubina o sirvienta si me salvas. La restricción en su mar de conciencia aterrorizó profundamente a Zhou Qingshuan. Incluso si lograra escapar, la restricción eventualmente se activaría y la mataría. Señorita Zhou, usted es un genio único en un siglo de la familia Zhou, con el potencial de alcanzar la formación central. Tu estatus es demasiado distinguido como para que me atreva a ofenderlo. Lan Chanan sonrió. Para salvar a la señorita Zhou, tuve que pagar un precio oculto. Bien podríamos llegar a un acuerdo. Por favor, dime qué tienes en mente. Zhou Qingshuan se relajó un poco. Caer en manos de Lan Chanan le ofreció mayores posibilidades de sobrevivir que permanecer bajo el control del aterrador Soul Gu. Si alguna vez llego al reino de formación central, te devolveré tu libertad. Pero debes aceptar 2 condiciones. Primero, debes jurar sobre tus demonios internos que nunca reveles nada sobre el parasitismo que el Soul Gu tiene hacia mí. En segundo lugar, durante los próximos 60 años obedeceréis mis órdenes y me proporcionaréis recursos y protección para mi cultivo. Lan Chanan expuso sus condiciones. En esta etapa, matar a Zhou Qingshuan sería arriesgado, lo que lo obligaría a huir a otro país. La combinación de un juramento sobre sus demonios internos y la restricción de insectos Gu garantizaría que Zhou Qingshuan guardara sus secretos, eliminando sus preocupaciones. Además, conseguiría una sirvienta a nivel de establecimiento de la fundación. O más exactamente, un asistente multiuso que seguiría sus órdenes, proporcionaría recursos y ofrecería protección según fuera necesario. Zhou Qingshuan no era solo un individuo, representaba a toda la familia Zhou, una poderosa familia domadora de bestias que dominaba una parte del mundo de cultivo del reino Liang. Después de un breve momento de contemplación, Zhou Qingshuan aceptó los términos. Confío en el carácter de mi compañero taoísta Lan y creo que cumplirás tu palabra. Razonó que, dado su valor para Lan Chanan, su vida no estaría en peligro a corto plazo. Zhou Qingshuan pudo ver un rayo de esperanza y una oportunidad de negociar su supervivencia. Poco después, Zhou Qingshuan prestó juramento sobre sus demonios internos. Ya ha sufrido bastante, señorita Zhou. Lan Chanan dio un paso adelante. Eliminó las restricciones sobre su cuerpo y devolvió su bolsa de almacenamiento y su bolsa para mascotas. Zhou Qingshuan recuperó su poder espiritual y se puso de pie con gracia, inclinándose ligeramente. A partir de ahora, su compañero taoísta Lan podrá tratar a Qingshuan como su humilde servidor. No hay necesidad de eso. Simplemente no cometas errores cuando estemos frente a otros. Lan Chanan se lo recordó. Lo entiendo. Zhou Qingshuan sonrió dulcemente, sorprendido por la cortesía de Lan Chanan. En ese momento, ella estaba completamente a su merced. Lan Chanan claramente podía tomar lo que quisiera, pero no reveló los llamados colores verdaderos ni actuó de manera grosera y enojada. Por el contrario, Zhou Qingshuan estaba un poco decepcionada de su corazón. Significaba que no había una debilidad fácil que ella pudiera explotar en él. Aparte de sus antecedentes familiares y su cultura, su belleza y juventud eran armas que podía utilizar.
Organizaré una habitación de invitados para que te recuperes, dijo Lan Chanan. Gracias por tus molestias, compañero taoísta Lan. Al poco tiempo, Zhou Qingshuan se instaló en una habitación de invitados en Little Turtle Peak. Por cierto, debo mencionar, señorita Zhou, que si bien no he comprendido completamente el método para romper la restricción del insecto GU, el Sol GU sí transmitió la técnica para controlarlo. Antes de irse, Lan Chanan le dejó este mensaje de despedida. Sola en su habitación de invitados, Zhou Qingshuan permaneció sentada en silencio durante mucho tiempo. Su delicado rostro mostraba un rastro de amargura e impotencia. Lan Chanan puede coexistir con el Sol GU de las 100 moradas, incluso usando sus poderes. No es un cultivador común y corriente. Si realmente está bendecido por la fortuna, podría tener la oportunidad de alcanzar la formación central. Pero su velocidad de cultivo es demasiado lenta. Zhou Qingshuan suspiró y revisó su bolsa de almacenamiento y su bolsa para mascotas. Los objetos que se encontraban en su bolsa de almacenamiento habían sido claramente registrados. La mayoría de sus piedras espirituales y recursos todavía estaban allí. Solo faltaban unos pocos artículos, incluido un material raro para pastillas de condensación de cristal, 2 pieles de bestia de casi tercer rango y algunas botellas de pastillas de bestia de segundo rango de primera calidad. En cuanto a su bolsa para mascotas, su mascota espiritual de casi tercer rango, gravemente herida, y varias otras mascotas de segundo rango quedaron intactas. Estas mascotas espirituales habían sido domesticadas por Zhou Qingshuan y vinculadas a ella mediante contratos. Incluso si alguien más los tomara por la fuerza, no podrían usarlos como poder de batalla en el corto plazo. Al menos conoce sus límites y no tomó demasiado. Sintiéndose algo tranquilo, Zhou Qingshuan tomó unas pastillas y comenzó a recuperarse. Unos días después, las heridas de Zhou Qingshuan habían mejorado un poco, pero las heridas en su mar de conciencia tardarían mucho más en sanar. Lan Chanan no quería que ella permaneciera en su cueva por mucho tiempo, ya que eso podría despertar sospechas en el mundo exterior. Dentro de la habitación secreta, los dos conversaron extensamente. Lan Chanan aprovechó la oportunidad para preguntar sobre los secretos de la familia Zhou y Zhou Qingshuan respondió con franqueza. Por ejemplo, la carta de triunfo de la familia Zhou era una bestia espiritual envejecida, de casi tercer rango, que servía como guardiana del clan. También reveló detalles sobre los preciados recursos de la familia. Algunos de estos tesoros serían beneficiosos para la bestia espiritual de Lan Chanan, la rata excavadora de la tierra, especialmente para su futuro intento de llegar al tercer rango. Por supuesto, no podía acceder libremente a estos recursos y tendría que solicitarlos, para que los ancianos de la familia Zhou no sospecharan. Lan Chanan estaba bastante satisfecho con la cooperación de Zhou Qingshuan. Dada la gravedad de sus lesiones, llevará algún tiempo recuperarse por completo. Deberías ir a Little Pill Peak o regresar con tu familia para curarte. Lan Chanan sugirió. Compañero taoísta Lan, ya que trabajaremos juntos durante algún tiempo, ¿por qué ser tan distante y cauteloso? ¿No sería mejor relajarse un poco? Zhou Qingshuan sonrió con picardía. Recién bañada, su cabello largo, parecido a una cascada, estaba ligeramente húmedo y su vestido amarillo pálido estaba impecable. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Qué tal si me hago pasar por el amante de mi compañero taoísta Lan? Los ojos de Zhou Qingshuan brillaban traviesamente mientras se inclinaba más cerca. Su fragancia era débil pero cautivadora. Una idea interesante. Lan Chanan reflexionó por un momento y no dio una respuesta inmediata. ¿No tienes miedo de que los ancianos de la familia Zhou se opongan? En la familia Zhou, Qingshuan es el futuro gobernante bajo una persona y por encima de 10.000. Mientras no me case con nadie oficialmente, no les importarán mis asuntos privados. Zhou Qingshuan sonrió encantadoramente, con sus ojos puros y seductores mientras rodeaba con su brazo el de Lan Chanan y se inclinaba hacia él. Señorita Zhou, usted mencionó, fingiendo, antes. Lan Chanan señaló. Zhou Qingshuan susurró suavemente. Por supuesto, me gustaría que pareciera más real, para que no haya riesgo de exposición. Qingshuan ha estado cultivando durante más de 100 años. He tomado pastillas de retención juvenil y sigo siendo joven. Todavía estoy intacto. Si pretendiera ser tu amante,
mi inexperiencia podría hacerlo difícil. Sería un gran honor servirle. No sería una imposición. Lan Chanan respondió pensativamente, su mano se deslizaba naturalmente hacia su delgada cintura. Señorita Zhou, debería pensarlo detenidamente. No importa lo bien que actúes, no habrá ningún beneficio adicional para ti. Mientras mi compañero taoísta Lan esté satisfecho con mi actuación, eso es suficiente. Los ojos brillantes de Zhou Qingxuan brillaban con un encanto brumoso y su rostro se sonrojaba mientras se acercaba de puntillas. Los dos se abrazaron por un largo momento. La mano de Zhou Qingxuan se movió ligeramente hacia su cintura y su vestido comenzó a resbalarse. Tus heridas aún no han sanado. Lan Chanan negó con la cabeza y la detuvo. Su cuerpo físico era fuerte y no quería involucrarse en algo que no fuera completamente placentero. El cuidado de su compañero taoísta Lan es conmovedor. La mirada de Zhou Qingxuan se volvió más seductora. Su vestido medio deshecho se cubría mientras se arrodillaba a su lado y sus elegantes curvas se mostraban sumisas. Media hora después. Lan Chanan escoltó a la elegante y radiante niña con el vestido amarillo fuera de la cueva. Señorita Zhou, quédese en Little Pale Peak por ahora para sanar. Una vez que hayas recuperado la mayor parte de tus fuerzas, podrás regresar con tu familia. Lan Chanan instruyó. Seguiré el acuerdo de mi compañero taoísta Lan. Zhou Qingxuan sonrió, cubriéndose delicadamente los labios con la mano. Un mes después. Habiéndose recuperado casi por completo de sus heridas, Zhou Qingxuan abandonó la montaña Buqi. Quienes prestaron mucha atención notaron que su relación con Lan Chanan parecía más estrecha que antes. Durante este tiempo, el anciano de la fundación en etapa avanzada de la familia Zhou realizó varias visitas a Little Turtle Peak. Pero teniendo en cuenta su relación de casi un siglo, a nadie le pareció particularmente extraño. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 2 años. No ocurrió nada importante en el mundo del cultivo del reino de Liang, y todas las sectas que se habían aventurado en el reino de Feng habían regresado a casa. Las principales sectas comenzaron a consolidar su poder y asignaron tareas para eliminar a los cultivadores rebeldes y malvados que habían alcanzado prominencia. Algunas sectas pequeñas y de nivel medio, que habían conspirado en rebeliones, fueron purgadas por las sectas dominantes. El negocio en Buqi Mountain mejoró gradualmente. Durante estos 2 años, Zhou Qingxuan visitó la montaña Buqi varias veces y se quedó en Little Turtle Peak durante unos días en cada ocasión, lo que indica una relación inusual. Cada vez que venía, Lan Chanan recibía algunos recursos o materiales de cultivo, al menos de calidad superior de segundo rango. Los recursos que traía a menudo incluían píldoras que ayudaban en el cultivo del establecimiento de la fundación, algunas de las cuales eran de calidad superior. Lan Chanan entendió que Zhou Qingxuan se estaba impacientando con su lento progreso en el cultivo y estaba tratando de ayudarlo a acelerar las cosas. De hecho, Lan Chanan, que ahora tiene 137 años, estaba cada vez más cerca de llegar al establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Su manual de refinamiento corporal avanzaba aún más rápido. La mayoría de las piedras de arena espirituales de tercer rango que Shen Bixin había ayudado a recolectar ya habían sido consumidas. En este día, el manual de refinamiento corporal de arena de nubes de Lan Chanan finalmente rompió sus grilletes y alcanzó su 7ª capa más alta. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C-198. Esquema para la formación del núcleo capítulo 198. Esquemas para la formación de núcleos. Dentro de la habitación secreta de Little Turtle Peak. Boom. Una palma, que corría con energía cristalina, se estrelló contra la pared, provocando que la restricción, capaz de soportar múltiples ataques de un cultivador de Foundation Establishment en etapa avanzada, parpadeara violentamente antes de romperse. En la pared, hecha de mineral de segundo rango, quedaba una huella de mano profunda, de aproximadamente 1 pulgada de profundidad. Los ojos de Lan Chanan ardían como antorchas. Su aura era tan poderosa que podía rivalizar con la de un cultivador de Fake Tian. Una vez que el brillo de la restricción se estabilizó, lanzó un puñetazo al aire y, a varios san de distancia, estalló una explosión de energía similar a una nube. Chirrido. En un rincón, la rata excavadora de la tierra temblaba, demasiado asustada para encontrar la mirada de su amo.
Lan Chanan controló rápidamente la sangre y el de su poderoso cuerpo, descartando la idea de probar su fuerza en la rata excavadora de la tierra. La séptima capa del Manual de Refinamiento Corporal de Cloud Sand. Este manual de refinamiento corporal finalmente se ha cultivado al más alto nivel. Lan Chanan no podía ocultar la alegría en su corazón. Tener un refinamiento corporal de casi tercer rango era extremadamente raro en todo el reino de Lian. Ni siquiera Yuanbo en su apogeo había alcanzado este nivel. La fuerza de combate de Lan Chanan había experimentado un salto cualitativo. Si bien no era un cultivador corporal antiguo puro, su fuerza no estaba muy lejos de la de un cultivador Fake Gen completamente formado. Especialmente en términos de autodefensa, sus capacidades habían aumentado significativamente. Salvo el uso de tesoros talismánicos y otras cartas de triunfo ocultas, incluso un cultivador de Fake Gen representaba ahora poca amenaza para él. Si avanzo hasta la última etapa del establecimiento fundacional y lo combino con mi manual de refinamiento corporal, podría dominar fácilmente el reino de Lian y tener la libertad de aventurarme prácticamente en cualquier parte del mundo. Después de un breve momento de orgullo, el estado de ánimo de Lan Chanan se volvió tranquilo y concentrado una vez más. Consciente de lo vastos que eran el cielo y la tierra, comprendió aún más profundamente su propia insignificancia. Especialmente después de obtener recuerdos fragmentados sobre el mundo del cultivo del estado central de las 100 moradas Soul Gu. En los próximos años, solo necesito seguir cultivando paso a paso hasta llegar a la última etapa de la fundación. Lan Chanan estableció su objetivo. Además, sus habilidades para fabricar títeres habían alcanzado la cima del segundo rango hace 2 años. En los próximos años podría empezar a explorar niveles superiores de la nave. Convertirse en un titiritero de tercer rango no era realista en el corto plazo. Sin embargo, crear un títere de casi tercer rango mientras estaba en la última etapa del establecimiento de la fundación no estaba fuera de su alcance. Las recompensas que había recibido de Wanglon Immortal, después de tratar a Fu Suemei, incluían una herencia de tercer rango de creación de marionetas. Esto le ahorraría muchos problemas. Maestro, el hada sí ha regresado. Unos días más tarde, después de dejar el aislamiento, la criada de Lan Chanan, Lan Ro, vino rápidamente a informar. Siman Rong había ido recientemente al Flame Departing Palace para asistir a la boda de Song Wensu y Sen Bixin. El palacio de salida de la llama contaba con un verdadero monarca del alma naciente, grandes cultivadores de la formación del núcleo en etapa avanzada e incluso un Enmoro Golden Dan. Lan Chanan no quería estar allí en persona y encontró una excusa para excusarse, y en su lugar envió a Siman Rong con un lujoso regalo en su lugar. Ve al Pico Xiaopan e invita a Feris a venir a mi residencia para charlar un rato. Lan Chanan instruyó. Momentos después, Lan Ro regresó del Pico Xiaopan, con expresión vacilante. Maestra, el hada sí dijo que el viaje fue largo y que se siente cansada. No está de humor para visitarnos estos próximos días. Lo arreglaremos para otro día entonces. Lan Chanan reflexionó, sintiendo una distancia creciente entre ellos. En el pasado, cuando Lan Chanan la invitaba, Siman Rong rara vez se negaba. Desde que Lan Chanan comenzó a fingir estar involucrado románticamente con Zhou Qinzuan, su relación había cambiado sutilmente y se había vuelto más distante. Por supuesto, su amistad en general permaneció intacta, pero ya no era tan cercana ni sincera como antes. Esto no molestó demasiado a Lan Chanan. Las relaciones nacidas de pasiones fugaces nunca estuvieron destinadas a durar. En este mundo, ¿cuántas parejas inmortales podrían realmente permanecer comprometidas e inmutables a lo largo de sus vidas? Unos días después, Lan Chanan visitó personalmente el Pico Xiaopan. Esta vez, Siman Rong no rechazó su visita. Compañero taoísta Lan, normalmente estás muy ocupado. ¿Qué te trae hoy a mi humilde morada? Sherman, vestida con un sencillo pero elegante vestido color luna, tenía el pelo cuidadosamente atado en un moño. Ella lo saludó cálidamente, con su voz suave y su sonrisa gentil. ¿Me adulas, hada sí? Lan Chanan mantuvo un comportamiento sereno y la siguió hasta la residencia de la cueva en el Pico Xiaopan. Sherman mantuvo su aplomo y gracia, preparando personalmente una tetera de té espiritual para Lan Chanan. La visita de Lan Chanan no estuvo exenta de propósito y, después de una pequeña charla,
La conversación finalmente se centró en la reciente boda de Song Wensu y Sen Bixin. La boda de su compañera taoísta Son y la señorita Sen en el Flame Departing Palace fue grandiosa y festiva, con la asistencia de muchos invitados distinguidos. Estuvieron presentes más de 10 inmortales. La pareja estaba profundamente agradecida por el regalo que me envió el compañero taoísta Lan y me pidió que les transmitiera su agradecimiento. Y Jian Yechen también asistió a la boda. Se emborrachó tanto que apenas podía mantenerse en pie. ¿Jian Yechen? Lan Chanan levantó una ceja, claramente sorprendido. Jian Yechen se atrevió a venir a la boda, sus entrañas no eran pequeñas. Pero mientras no causara problemas, el palacio de salida de la llama probablemente no tomaría medidas contra él. Después de todo, Jian Yechen una vez estuvo enamorado de Sen Bixin, y Song Wensu fue, técnicamente, el tercero que vino después. Si algo le sucediera a Jian Yechen después de la boda, Song Wensu sería el principal sospechoso. Hablé con mi compañero taoísta Jian. Dado su temperamento pasado, fue sorprendente verlo tan comedido en la boda. Siman Rom recordó el rostro pálido de Jian Yechen, con los ojos inyectados en sangre. Fairyshire, durante tu estancia en el palacio de salida de la llama, ¿escuchaste alguna noticia sobre la guerra en el reino de Feng? Lan Chanan cambió la conversación hacia un tema preocupante. Hace más de un año, las sectas del reino Liang habían comenzado a retirar sus fuerzas del reino Feng. Lo más probable es que aquellos que aún no habían regresado nunca regresaran. Ha habido un alto el fuego temporal en el campo de batalla del reino de Feng. Siman Rom compartió la información que había recopilado. Según algunos rumores, el reino Feng, el reino Yan y el reino Chen han enviado representantes para iniciar las negociaciones de paz. ¿Negociaciones de paz? Lan Chanan quedó desconcertado. La guerra en el reino de Feng había durado más de 20 años sin un vencedor claro. El reino Feng, como la más fuerte de las naciones cultivadoras vecinas, tenía una larga historia y una resiliencia increíble. Tenía 3 sectas a nivel de alma naciente. Si no hubiera sido por el ascenso de un genio incomparable como Chu Tianfen en el reino Yan, quien salió con el reino Chen para lanzar un ataque sorpresa desde el principio, la resistencia habría sido mucho mayor. La sorpresa de Lan Chanan se debió más a la admiración por la previsión del pabellón Tianxi. Hace 3 años, el pabellón Tianxi ya había predicho este posible resultado, mencionando que podría haber un giro de los acontecimientos en el futuro y que las conversaciones de paz no estaban descartadas. El pabellón Tianxi también había especulado que, en un futuro lejano, el propio reino de Liang podría enfrentarse a la guerra. Esto estuvo vinculado a la expansión hacia el este de las 6 sectas del Camino del Diablo. La noticia traída por Siman Rom permitió a Lan Chanan tener un plan más claro para el futuro. Confirmar los acontecimientos en el campo de batalla vecino fue solo una de las razones de la visita de Lan Chanan. Entonces, sí, ¿has tomado una decisión sobre ese asunto? Lan Chanan de repente se dedicó a la transmisión de voz. Siman Rom entendió la pista e inmediatamente instaló una barrera insonorizada a su alrededor. Casi he llegado a la cima de la etapa de establecimiento de la fundación. En unos 2 años, tendré la oportunidad de llegar al reino de formación central. Para aprovechar esa oportunidad, necesitaremos explorar esa antigua ruina en los próximos años. Siman Rom compartió su decisión. Sin embargo, los recuerdos clave sobre las antiguas ruinas aún no han resurgido. Lo único que he conseguido es localizar una gran zona en la cordillera de la Niebla Negra. ¿Y Jian Yechen aceptó ayudarte a restaurar tus recuerdos? No pudimos llegar a un acuerdo. Siman Rom meneó la cabeza y suspiró suavemente. Restaurar mis recuerdos agotaría la esencia espiritual de un tesoro importante que posee Jian Yechen. En aquel entonces, no pude reconciliar con éxito a mi compatriota taoísta Jian y a la señorita Sen. Por eso no está dispuesto a ayudar gratis y el precio que pide es bastante elevado. Oh. ¿Qué quiere Jian Yechen? La curiosidad de Lan Chanan se despertó. Está pidiendo uno de los ingredientes principales para la formación del núcleo, o 2 hierbas auxiliares raras. Alternativamente, también sería suficiente un elemento espiritual de formación del núcleo de alta calidad. Los labios de Siman Rom fruncieron y un leve ceño fruncido apareció en su delicado rostro. ¿Elementos básicos de formación?
Lan Chanan se rió entre dientes. Tal vez su compañero taoísta Jian todavía esté molesto por el pasado y sienta que usted, como casamentero, no hizo su trabajo lo suficientemente bien. Deja de burlarte de mí. Compañero taoísta Lan, dame algún consejo. Xiaomanmon puso los ojos en blanco ante él, con un tono medio exasperado. Me parece que Jian Yechen solo pide un precio tan alto porque no quiere drenar la esencia espiritual de su tesoro. No tiene intención de hacer un trato. Lan Chanan especuló. Tenemos dos opciones. Primero, podemos pagar el precio exorbitante y comprar los materiales que necesita el taoísta Jian, o encontrar otra forma de persuadirlo. Siman Rong permaneció inexpresivo. Lan Chanan sonrió, sabiendo muy bien que en esta etapa nadie renunciaría voluntariamente a los materiales necesarios para la formación del núcleo. En segundo lugar, podríamos tomarlo por la fuerza, matarlo y apoderarnos del tesoro. Lan Chanan habló en un tono tranquilo. Los ojos de Xiaomanmon brillaron de sorpresa mientras lo miraba, pero permaneció en silencio. Lan Chanan sospechaba que tal vez ya había considerado esto. Cuando surgió la oportunidad de la formación del núcleo, incluso un cultivador justo con un siglo de buenas obras podría estar dispuesto a romper sus límites morales. Formar un trident otorgaría a uno el estatus de cultivador de alto nivel, con una vida útil de 500 o 600 años. Para cualquier cultivador de Foundation Establishment, esta era una tentación irresistible. Me siento incómodo al tomar medidas contra mi compañero taoísta Jian. Después de una larga pausa, Siman Rong suspiró profundamente. En los últimos años, su compañero taoísta Jian se ha ganado una gran reputación, llegando incluso a matar a un malvado cultivador del establishment fundacional en etapa avanzada que era buscado directamente por las sectas. Ese malvado cultivador no era mucho más débil que el pescador nocturno. ¿Jian Yechen está creciendo tan rápido? Lan Chanan reflexionó sobre esta nueva información. En segundo lugar, incluso si confiscáramos el tesoro, no estoy seguro de que funcionara para mí. Restaurar mis recuerdos podría requerir un método especial o un vínculo único con el tesoro. Siman Rong compartió sus preocupaciones. Tienes razón en ser cauteloso. Lan Chanan reconoció su razonamiento. Ciertos tesoros especiales podrían estar vinculados a un individuo específico o requerir técnicas únicas para su uso. También existía la posibilidad de que si Jian Yechen era acorralado, pudiera destruir el tesoro antes de morir, impidiendo que alguien más se beneficiara. Hagamos esto, continúa intentando persuadir a tu compañero taoísta Jian. Actuemos o no, podemos esperar hasta que haya llegado al establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Lan Chanan sugirió. Siman Rong asintió en señal de acuerdo. Aún no había alcanzado la cima de la etapa de establecimiento de la fundación. Con más preparación, sus posibilidades de éxito, ya sea tratando con Jian Yechen o explorando las antiguas ruinas, mejorarían. Después de su seria discusión, Lan Chanan de repente se rió entre dientes. ¿Por qué te ríes, compañero taoísta Lan? Ejem. Acabo de darme cuenta de que nuestras conspiraciones anteriores fueron bastante divertidas. Lan Chanan se dio cuenta de que había bajado la guardia. La escena anterior parecía la de dos villanos conspiradores que planeaban la caída del verdadero protagonista. Según su experiencia antes de transmigrar, este tipo de complot fracasaría 9 de cada 10, lo que a menudo resultaría en más daño que bien. Siman Rong pensó por un momento y, cuando le vino a la mente cierta frase, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Compañero taoísta Lan, por favor compórtese. Nuestra relación ya no es lo que solía ser. No empañes mi reputación. Ella resopló con fingida ira, regañándolo levemente mientras lo escoltaba fuera de su cueva. 3 meses después. En la piscina con aroma a loto en Little Turtle Peak. Después de terminar su rutina diaria de cultivo, Lan Chanan yacía sobre la espalda de su enorme tortuga de agua profunda. Chirrido. La rata excavadora de la tierra corrió por el agua y entregó una carta a la mano de Lan Chanan. Gracias a las píldoras y recursos bestiales de la familia Zhou durante los últimos 2 años, la rata excavadora de la tierra se había estado cultivando a un ritmo significativamente más rápido. Incluso la tortuga de agua profunda se había beneficiado un poco. Sin embargo,
La tortuga de agua profunda compartía un rasgo similar con Lan Chanan en su cultivo, progresaba lentamente. Con un suministro constante de recursos, el cultivo de la tortuga aumentaría gradualmente. Pero si se sobrecargara con demasiados recursos a la vez, los efectos disminuirían y se perdería eficiencia. En términos de límites de edad, a la tortuga de agua profunda solo le fue un poco mejor que a Lan Chanan. Si estuviera dispuesto a gastar 10 o incluso 100 veces más recursos, la tortuga podría acelerar su crecimiento. Los esfuerzos de su compañero taoísta Sao por reunir materiales para la formación del núcleo no están yendo bien. Lan Chanan murmuró mientras leía la carta. La carta de Cao Ziyao no pedía ayuda explícitamente, sino que transmitía sutilmente sus luchas. A lo largo de los años, Cao Ziyao y San Tiesan, al regresar del campo de batalla, se habían estado preparando para la formación del núcleo. Los dos habían obtenido grandes méritos en el campo de batalla e incluso habían trabajado juntos para matar a un cultivador de Fektean. Sin embargo, los logros de Cao Ziyao en la guerra palidecieron en comparación con los de San Tiesan. San Tiesan había sido parte del primer grupo enviado al campo de batalla y había acumulado un mérito considerable, con recompensas que superaban con creces las de Cao Ziyao. Incluso antes de ir al campo de batalla, Lan Chanan sabía que San Tiesan ya era una persona adinerada. Junto con su desempeño estelar durante la guerra y el favor que había ganado de los mayores, San Tiesan había logrado conseguir una píldora de condensación de cristal del valle de Hinjun. Su formación central estaba casi garantizada. Cao Ziyao, por otro lado, se quedó corto en términos de reputación, fuerza y mérito. A pesar de haber alcanzado la cima del establecimiento de la fundación en etapa avanzada, era poco probable que Cao Ziyao recibiera una píldora de condensación de cristal de su secta dentro de los próximos 10 años, y mucho menos los otros elementos espirituales necesarios para la formación del núcleo. A la edad de 130 años, cada año que pasara reduciría ligeramente sus posibilidades de éxito en Co-Formation. Después de 150, las posibilidades disminuirían drásticamente. Un siglo de cultivo para llegar a este punto, el solo hecho de tener las calificaciones para intentar la formación del núcleo la coloca por delante del 99% de los cultivadores. La mirada de Lan Chanan se profundizó mientras reflexionaba sobre el paso del tiempo. Viejos conocidos como Lin Yi, Lierin, Mu Xiuyun y Mu Maode se habían quedado atrás. Algunos habían muerto o fallecido. Otros se habían estancado y habían perdido su potencial. Para los forasteros, Lan Chanan, que a su edad aún no había llegado al establecimiento de la fundación en etapa avanzada, parecía no tener esperanzas de formar un núcleo. En comparación con Cao Ziyao o San Tiesan, llevaba décadas de retraso en el progreso del cultivo. Sin embargo, nadie sabía que Lan Chanan ya había asegurado un camino casi seguro hacia la formación del núcleo en esta vida. Su objetivo ahora era garantizar la mayor calidad posible del núcleo para maximizar sus posibilidades de formar un alma naciente. Después de un tiempo, Lan Chanan volvió a la realidad. Hizo un gesto a la rata excavadora de la tierra para que trajera materiales de escritura, lo cual hizo, corriendo por la espalda de la tortuga de agua profunda. Compañero taoísta Cao, cada cultivador que llega a este punto ha enfrentado innumerables dificultades. Ninguno de nosotros lo ha tenido fácil. 3 partes dependen de la persona, 7 partes dependen del destino del cielo. Cuando se trata de la formación del núcleo, no puedo hacer mucho para ayudar. Con eso, Lan Chanan terminó de escribir una carta de respuesta. Contacto, 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C199. Un viejo amigo se convierte en inmortal capítulo 199. Un viejo amigo se convierte en inmortal. Medio año después. En la cima de Little Turtle Peak, junto al pabellón junto a la piscina. Gran hermano Lan. Al verte esta vez, puedo sentir que tu poder espiritual está cerca de abrirse paso hasta el establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Una joven con un vestido amarillo, hermosa como el jade, hablaba con voz nítida y sus ojos brillaban intensamente. Actuó como una concubina devota, masajeando los hombros y la espalda de Lan Chanan. En 7 años, el reino misterioso del inframundo verde se abrirá una vez más. Con tu extraordinaria fuerza, gran hermano Lan, una vez que llegues al establecimiento de la fundación en etapa avanzada, pocos serán tu rival en el reino secreto. En ese momento,
tendrás una buena oportunidad de obtener oportunidades para la formación del núcleo. ¿El misterioso reino del inframundo verde? El corazón de Lan Chanan se agitó mientras calculaba el tiempo. La última vez que abrió el reino misterioso del inframundo verde, tenía 96 años, justo en la etapa inicial del establecimiento de la fundación. La mayoría de los cultivadores que participaron en el reino misterioso del inframundo verde eran cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa intermedia y tardía con raíces profundas. ¿Estás tan seguro de que llegaré al establecimiento de la fundación en etapa avanzada? Además, no es fácil para los no cultivadores de sectas asegurarse un lugar en el reino secreto. El tono de Lan Chanan se mantuvo tranquilo e imperturbable. Debido a la predicción del pabellón Tianzi de hace varios años, tenía la sensación de que tal vez no llegaría a tiempo al reino misterioso del inframundo verde. Gran hermano Lan, tu poder mágico es puro y tu base es sólida. Aunque el progreso de su cultivo ha sido lento, no está estancado. Creo que no solo llegarás a la última etapa del establecimiento de la fundación, sino que si algún día intentas formar un núcleo, tus posibilidades superarán con creces las de la gente común. La sonrisa de Zhou Qingshuan era dulce y sus hoyuelos florecían mientras le sonreía. Su confianza en Lan Chanan surgió de su capacidad para resistir y tomar el control de su cuerpo del Soul Geu de las 100 moradas, una hazaña que incluso los verdaderos discípulos de las sectas de nivel alma naciente probablemente no podrían hacer. En cuanto al lugar en el reino misterioso del inframundo verde, si el gran hermano Lan está dispuesto, mi familia Zhou puede ayudarte a conseguir uno. En comparación con los cultivadores sueltos, las sectas y las familias cultivadoras tenían mejor acceso a esas oportunidades, pero también tenían que luchar por ellas y pagar un pequeño precio. Además, los cultivadores del establecimiento fundacional de cada secta solo tuvieron una oportunidad en su vida de ingresar al reino misterioso del inframundo verde. Por ejemplo, Zhao Ziyao, que había ingresado al reino misterioso del inframundo verde hace 40 años, esta vez no estaría calificado. Señorita Zhou, agradezco su amabilidad. Si llega ese momento, podremos discutirlo más a fondo. Lan Chanan miró a la chica obediente y reflexiva con el vestido amarillo. Era joven, hermosa, de una familia prestigiosa, muy talentosa y sumamente poderosa. Ella estaba tomando la iniciativa para complacerlo, planeando su futuro, una pareja ideal a los ojos de la mayoría de los hombres. Sin embargo, Lan Chanan era muy consciente de que no existía la bondad sin razón, ni tampoco existía una pareja perfecta. Los intentos de Zhou Qingshuan de halagarlo se debieron a las dobles restricciones de la restricción del insecto Geu y su juramento de demonio del corazón. Su vida y su futuro estaban firmemente en sus manos. El verdadero Zhou Qingshuan era astuto e ingenioso, con tendencia a planear y nunca blando cuando se trataba de enfrentar a la gente. Hace años, afuera del mercado de Bamboo Leaf Mountain, para sobrevivir, no dudó en cortarle el brazo a su tío. También le había vendido a Lan Chanan una pastilla defectuosa con descuento. Por supuesto, su personaje no era particularmente malévolo. De regreso a la ciudad inmortal de Wanglong, cuando Lan Chanan, todavía en la etapa de refinación, visitó para ayudar a la familia Mu a comprar una bestia espiritual de segundo rango, Zhou Qingshuan mostró una actitud pragmática. Aunque había sido algo distante, al final honró el favor. Tengo buenas noticias para ti, gran hermano Lan. Zhou Qingshuan sonrió dulcemente y, acurrucándose junto a Lan Chanan, se sentó. Una delicada fragancia llenó el aire. Piscina de espíritus de la sangre, de mi familia Zhou purifica el físico de las bestias espirituales y, además de potenciar significativamente el cultivo, también puede favorecer ligeramente el linaje. Sin embargo, el Blood Spirit Pool solo abre una vez cada pocos años y consume una gran cantidad de materiales raros. Los lugares son limitados y rara vez están abiertos a forasteros. Después de mucho esfuerzo, logré convencer a mi abuelo de que considerara sacar un lugar. ¿Qué quiere tu abuelo a cambio? Lan Chanan sabía que el abuelo de Zhou Qingshuan no era otro que el antepasado falso Dan de la familia Zhou, una figura bien establecida. Mi abuelo quiere conocerte. Zhou Qingshuan lo miró y rápidamente agregó, esta no es mi idea, es el deseo personal de mi abuelo. Si no quieres ir nadie te obligará. ¿Cuándo se abrirá la piscina del espíritu de sangre? ¿Y solo hay un lugar? Naturalmente, Lan Chanan no quería visitar a la familia Zhou.
Se preguntó si había una manera más flexible, tal vez si el precio era justo, podría comprar un lugar sin deberle ningún favor a la familia Zhou. Probablemente dentro de 1 o 2 años, respondió Zhou Qingxuan. La competencia dentro de la familia Zhou es feroz y solo hay un lugar. Sugiero enviar la tortuga de agua profunda, ya que su linaje de grado terrestre podría ser el que más se beneficiaría. 3 días después, Zhou Qingxuan abandonó Little Turtle Peak en su bestia voladora. Antes de despedirse, mencionó que dentro de 2 meses se llevaría a cabo una gran subasta en la ciudad inmortal de Liaoyuan. Esta subasta era un evento que se realizaba una vez cada década y los artículos relacionados con Core Formation estarían disponibles para licitación. Lan Chanan rechazó la invitación de Zhou Qingxuan para asistir juntos a la subasta, citando su necesidad de centrarse en el cultivo. Respecto a esta subasta, más de un amigo se la mencionó a Lan Chanan. Un mes después, una mujer de comportamiento frío y elegante, vestida con túnicas inmortales ondeantes, llegó según lo previsto. Fue una cultivadora de Foundation Establishment en etapa avanzada. Compañero taoísta Zhao, has llegado. Lan Chanan sonrió mientras le daba la bienvenida a Zhao Siyao al pabellón junto a la piscina. Zhao Siyao percibió el refrescante aroma de las flores de loto, miró los lotos en flor y notó a la tortuga de agua profunda flotando perezosamente en la piscina. Ella no pudo evitar sentir que su estado de ánimo mejoraba. Ella sonrió y dijo, cada vez que visito Little Turtle Peak, me siento particularmente relajada, como si mi mente estuviera en paz. Zhao Siyao se dirigía a asistir a la subasta en la ciudad inmortal de Liaoyuan. Aunque no estaba exactamente en camino, había cumplido su promesa de visitar Little Turtle Peak. Si lo deseas, compañero taoísta Zhao, eres bienvenido a quedarte en Little Turtle Peak por unos días. Lan Chanan no solo estaba dando una pequeña charla. Normalmente, no permitiría que las cultivadoras pasaran la noche allí. Pero Zhao Siyao fue el cultivador en quien más confió en esta vida. Se conocían desde su juventud y habían recorrido juntos este camino hasta donde se encuentran hoy. Gracias por la oferta, pero debo rechazarla. Zhao Siyao se negó cortésmente. En más de 100 años de relación, nunca había pasado la noche en la residencia de Lan Chanan. Su compañero taoísta Zhao ha alcanzado la cima del reino de establecimiento de la fundación y se está preparando para la formación del núcleo. ¿Ha habido algún acontecimiento reciente? Después de una conversación ociosa, Lan Chanan llegó al meollo del asunto. Entre los cultivadores del establecimiento de la fundación del Valle Jinjun, mi aptitud no es excepcional y no tengo el respaldo de un anciano Chudan. Será imposible cambiarlo por una píldora de condensación de cristal de la secta dentro de los próximos 10 años. Incluso después de esperar más de una década en la fila, alguien podría intervenir fácilmente. Zhao Siyao habló con franqueza sobre su situación en el Valle de Jinjun. Ella le confió estas frustraciones solo a Lan Chanan, alguien en quien podía confiar. Para otros, ella siguió siendo la distante e intocable hada luna de jade. Lan Chanan sabía que en sus primeros años en el Valle de Jinjun, Zhao Siyao había rechazado ciertas reglas tácitas, particularmente cuando estaba en la cúspide del reino del establecimiento de la fundación. Y ahora, se enfrentaba a un dilema similar en el umbral de la formación del núcleo. Las oportunidades para la formación de núcleos en el Valle de Jinjun eran recursos estratégicos de primer nivel. Incluso las cultivadoras dispuestas a intercambiar sus cuerpos a menudo consideraban que sus esfuerzos eran infructuosos y era muy probable que las engañaran. Solo he reunido alrededor del 30% de los materiales para la píldora de condensación de cristal. El ingrediente más crítico, la flor de luna mística de 7 corazones, y 2 hierbas auxiliares raras son casi imposibles de encontrar. Lo bueno es que hace 2 años logré adquirir un elemento espiritual regular de formación del núcleo, aunque solo mejora ligeramente la calidad del núcleo. Zhao Siyao ya no esperaba cambiar por una píldora de condensación de cristal de su secta y esperaba buscar ayuda externa, tal como lo había hecho durante el reino de establecimiento de la fundación. Lan Chanan entendió que Zhao Siyao, dada su aptitud y edad, no podía permitirse el lujo de esperar más de 10 años. Cuanto más esperara, menores serían sus posibilidades de éxito en Core Formation. La próxima subasta a gran escala en la ciudad inmortal de Liaoyuan puede ofrecer una oportunidad. Si Fellow Dao Sloan está interesado, puedes unirte a nosotros.
Incluso Tanner y los demás asistirán pronto. Cao Ziyao extendió una invitación. Ya conseguí una píldora revolucionaria para la fundación en fase avanzada, así que me saltaré la subasta. Mientras hablaba, Lan Chanan sacó una bolsa de seda y se la entregó a Cao Ziyao. Esta es una pequeña muestra mía. Espero que su compañero taoísta Cao gane algo que valga la pena en la subasta. En su última carta, Lan Chanan había mencionado que no podía ofrecer mucha ayuda pero que podía prestar unos miles de piedras espirituales como gesto de buena voluntad. Desde que regresé de la guerra en el reino de Feng, no he podido pagarte. Me da vergüenza aceptar estas piedras espirituales. Cao Ziyao se mordió el labio y su cara mostró signos de vergüenza cuando aceptó la bolsa. Lan Chanan recordó un momento particular. Fuera del valle de Jinjun, los dos habían compartido una conversación privada, casi rompiendo el límite entre ellos. Lan Chanan, qué gran favor, ¿cómo esperas que te lo pague? En ese momento, Cao Ziyao lo miró a los ojos y le preguntó esas mismas palabras. Lan Chanan entendió naturalmente la implicación. Había sido lo más cerca que habían estado de algo más, pero al final no habían cruzado esa línea. Compañero taoísta Cao, no hay necesidad de sentirse agobiado. Esto es solo un préstamo. Pagarás las piedras espirituales más tarde. Lan Chanan aclaró. Si no logro formar un núcleo y termino muriendo, mi compañero taoísta Lan estará haciendo una inversión bastante pobre. Cao Ziyao se rió levemente. Al captar su tono juguetón, Lan Chanan respondió con calma, si no puedes pagarme, confío en que Cao Tanner asumirá la deuda de su amo. Con su potencial, unos cuantos miles de piedras espirituales no deberían ser un gran problema. Cao Ziyao se quedó sin palabras. Para alguien con el estatus actual de Lan Chanan, el riesgo de perder unos cuantos miles de piedras espirituales era insignificante. ¿Su compañero taoísta San planea asistir a la subasta? Lan Chanan cambió de tema, curioso por el progreso de San Tiesan hacia la formación del núcleo. El hermano mayor San casi ha reunido todos los materiales para la formación del núcleo y solo está esperando cambiarlos por una píldora de condensación de cristal. No planea abandonar el valle de Jinjun hasta después de formar su núcleo. El tono de Cao Ziyao tenía un toque de envidia. Lan Chanan quedó desconcertado por el rápido progreso de San Tiesan. Los dos habían entrado al valle de Jinjun al mismo tiempo en su juventud. Si bien San Tiesan siempre había poseído una gran fuerza de voluntad, ganando el primer lugar en la plataforma del corazón ilusorio, no había sido superior a Cao Ziyao en otros aspectos. Ambos habían entrado en el reino misterioso del inframundo verde y habían participado en las mismas guerras. Sin embargo, San Tiesan constantemente ganó más con cada oportunidad. A lo largo de más de 100 años de cultivo y numerosas experiencias, la brecha entre ellos se había ampliado gradualmente. Después de reflexionar más, Lan Chanan no se sorprendió demasiado. Después de todo, desde el principio sospechó que San Tiesan había tenido algunos encuentros fortuitos ocultos. En Little Turtle Peak, después de despedirse de Cao Ziyao, Lan Chanan rechazó una vez más la invitación para asistir a la subasta. Medio mes después, Lan Chanan abandonó silenciosamente la montaña Buki, usando la máscara de las 100 ilusiones para disfrazarse antes de dirigirse a la ciudad inmortal de Liaoyuan. Dada la escala de la subasta, presentó muchas oportunidades de negocio. Lan Chanan quería actuar discretamente, vendiendo algunas de sus marionetas y pastillas hechas a mano, además de limpiar un lote de viejos talismanes. También tenía previsto adquirir diversos recursos. Por ejemplo, pastillas de extensión de vida, materiales para marionetas de casi tercer rango y materiales para fabricar talismanes. Si surgiera la oportunidad, tampoco dejaría pasar materiales de talismán de tercer rango. Una vez que avanzara al establecimiento de la fundación en etapa avanzada, su sentido espiritual mejoraría aún más. En ese momento, con la ayuda de Emoro Meschi, podría intentar crear talismanes de tercer rango. A los 138 años. Al llegar a la ciudad inmortal de Liaoyuan, Lan Chanan sintió el sutil paso del tiempo en su cuerpo. Había estado cultivando en esta vida durante 120 años. Todavía faltaban unos días para la subasta. Las posadas de la ciudad estaban completamente reservadas, repletas de cultivadores de todo el reino de Lian.
las tiendas también se habían abastecido de artículos de alta gama. En aquella época, los bienes comunes eran baratos, mientras que los recursos raros se habían vuelto aún más caros. Disfrazado, Lan Chanan vendió sus marionetas, talismanes y pastillas en lotes. Su stock de marionetas, en particular, alcanzó la mayor cantidad de piedras espirituales, por un total de más de 20.000. Lan Chanan solo conservaba 2 títeres de segundo rango de primer nivel. Antes de que comenzara la subasta, había logrado comprar un lote de talismán y materiales para marionetas, incluida una pequeña cantidad de recursos de casi tercer rango. En cuanto a los materiales de tercer rango, estos tendrían que esperar a la subasta, donde podría ofertar en consecuencia. Unos días después, Lan Chanan abandonó la ciudad inmortal de Liaoyuan con un corazón palpitante. A mitad de la subasta, un gran cultivador de Core Formation en etapa avanzada se unió inesperadamente a la licitación y compró un artículo de Core Formation de alta calidad. Nadie se atrevió a competir. Al reflexionar sobre el acontecimiento, Lan Chanan se sintió afortunado de que no hubiera habido ningún peligro, pero el riesgo teórico todavía estaba presente. En subastas anteriores, los participantes de mayor rango generalmente eran cultivadores de formación central en etapa intermedia. Con el nivel de su técnica Evergreen y la máscara de las 100 ilusiones, no había certeza de que pudiera esconderse del sondeo deliberado de un cultivador tardío de la formación central. El efecto de la máscara de las 100 ilusiones estaba ligado al sentido espiritual de su usuario. Afortunadamente, con tantos cultivadores presentes, el anciano de la formación central no se había tomado la molestia de investigar a un cultivador aparentemente insignificante del establecimiento de la fundación. El elemento de formación del núcleo, comparable al agua de Tianjin, era algo por lo que Lan Chanan no se había atrevido a pujar. Incluso sin el gran cultivador de la formación central en etapa avanzada, había docenas de otros cultivadores de la formación central presentes. Los elementos de formación del núcleo se utilizaron principalmente para mejorar la calidad del núcleo u ofrecieron beneficios únicos. En teoría, se podrían utilizar juntos diferentes tipos de elementos de formación central. Lan Chanan había obtenido algunos artículos valiosos de la subasta. Antes de que apareciera el cultivador de formación central en etapa avanzada, había logrado comprar una píldora de extensión de vida y un trozo de madera espiritual de tercer rango de grado medio. Muchos recursos raros habían sido tentadores, pero la cautela de Lan Chanan le impidió hacer más ofertas. De lo contrario, corría el riesgo de llamar la atención de los cultivadores de Core Formation. Varias caras conocidas, como Zhao Ziyao y sus discípulos, Li Congren y miembros de la familia Zhou, estuvieron presentes en la subasta, pero Lan Chanan no había saludado a ninguno de ellos. Al regresar a la montaña Buki, Lan Chanan almacenó la madera espiritual de tercer rango de grado medio para uso futuro. Posteriormente consumió la píldora de extensión de vida que había obtenido en la subasta. Esta fue la quinta píldora de extensión de vida de segundo rango que tomó Lan Chanan. Vida útil prolongada en 8 años. Después de un momento, Lan Chanan abrió los ojos y sintió los efectos decrecientes de las pastillas de extensión de vida de segundo rango. La primera pastilla que tomó le prolongó la vida 23 años. La píldora anterior le había prolongado la vida 11 años. Aún así, en comparación con otros cultivadores, poder apilar pastillas Life Extension del mismo rango ya era poco común. En ese momento, la vida útil de Lan Chanan había alcanzado los 469 años y 6 meses. El único arrepentimiento fue que aún no había tomado una píldora de extensión de vida superior. Tomar varias pastillas para prolongar la vida ha tenido sus beneficios. Con la extensión de mi vida útil, mi calidad de energía mágica también ha mejorado ligeramente en comparación con mi yo de Foundation Establishment en etapa intermedia. Lan Chanan se sentó a meditar durante medio día, reflexionando sobre los cambios en comparación con hace 30 años. Para la mayoría de los cultivadores, el poder mágico solo aumentaba en cantidad dentro de una etapa menor determinada. El maná Evergreen de Lan Chanan se había vuelto más fuerte, mejorando su fuego espiritual del establecimiento de la fundación e incluso sus habilidades curativas. Su velocidad de cultivo también había mejorado ligeramente. Esto explicó por qué, después de llegar al reino de establecimiento de la fundación, la velocidad de cultivo de Lan Chanan era comparable a la de alguien con raíces espirituales de grado medio. Por supuesto, esto fue solo cuando se midió a velocidad normal.
Si un cultivador de raíces espirituales de grado medio recibiera recursos de primer nivel, aún superaría a Lan Chanan. Medio año después. Lan Chanan sintió que su cultivo se estaba acercando al límite superior del establecimiento de la fundación en etapa intermedia. Calculó que cuando cumpliera 140 años, podría intentar el avance hacia el establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Después de terminar su cultivo diario y nutrir sus talismanes del tesoro, Lan Chanan salió de su mansión en la cueva. Chirrido. La rata excavadora de la tierra entregó 2 cartas a Lan Chanan. Una fue una invitación. Ambos vinieron del valle de Him-Yun. Lan Chanan miró la invitación y notó el nombre en ella, Tianfen Inmortal. El título no me resultaba familiar, pero la letra me resultaba familiar. En el centro de la invitación había 4 personajes dorados, celebración de la formación del núcleo. La expresión de Lan Chanan cambió ligeramente por sorpresa. En primer lugar, San Tiesan había logrado la formación del núcleo mucho más rápido de lo esperado. Lan Chanan incluso sintió que fue algo apresurado. Dado el enfoque metódico habitual de San Tiesan, incluso después de obtener una píldora de condensación de cristal, debería haberse tomado el tiempo para afinar todo a la perfección antes de intentar el avance. En segundo lugar, la redacción de la invitación era extrañamente modesta. ¿Una pequeña celebración de la formación del núcleo? Si San Tiesan hubiera formado con éxito un Truedan, sin duda habría sido una gran ceremonia de formación del núcleo. La mayoría de los cultivadores de Fektian organizaban una gran ceremonia e invitaban a muchos compañeros cultivadores. Lan Chanan abrió la segunda carta, que era de Zhao Ziyao. El hermano mayor Sang obtuvo una píldora de condensación de cristal de inferior calidad y recientemente intentó la formación del núcleo. Al final, logró un Dangri y se llevó el título taoísta de Tianfen Inmortal. Zhao Ziyao detalló el proceso de formación del núcleo de San Tiesan en su carta. ¿San Tiesan solo logró formar un falso Dan? Dado el potencial de San Tiesan, esto debería haber sido considerado un logro decente, pero Lan Chanan sintió que algo andaba mal. Algo extraño está pasando. Lan Chanan frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Él y San Tiesan se conocían desde hacía más de 100 años, y sus instintos le decían que algo en esta formación central no parecía correcto. Contacto 2. Seré eterno en el mundo de los inmortales C200. Cierre de fronteras capítulo 200. Cierre de fronteras. La carta no proporcionó información detallada sobre el proceso de formación del núcleo de San Tiesan. Por ejemplo, ¿por qué solo obtuvo una píldora de condensación de cristal de inferior calidad? Dados los méritos de batalla, la riqueza y las conexiones de San Tiesan dentro de la secta, se esperaba que se le concediera una auténtica píldora de condensación de cristal. Es posible que Zhao Ziyao no se sintiera cómoda divulgando información tan sensible en su carta. Teóricamente, la calidad del núcleo de uno puede ocultarse, pensó Lan Chanan. Habiendo alcanzado la cima de la formación del núcleo en su vida anterior, estaba al tanto de muchos secretos. Por ejemplo, si Lan Chanan lograra un Truedan de calidad superior en el futuro, podría usar las habilidades de ocultación de aura de la técnica Evergreen para disfrazarlo como un core de calidad media o baja. Sin embargo, este escenario probablemente no se aplicó a San Tiesan. La diferencia entre un Dan verdadero y un Dan falso era significativa y los fenómenos durante la formación del núcleo eran difíciles de ocultar. San Tiesan no había formado secretamente su núcleo en algún lugar aislado, lo hizo en la vena espiritual de tercer rango del valle Him-Yun, bajo la atenta mirada de muchos, incluidos los verdaderos ancianos Dan de la secta. Por lo tanto, Lan Chanan estaba casi seguro de que San Tiesan efectivamente había formado un Guardian, y no hubo ningún engaño involucrado. Después de un largo periodo de contemplación, un pensamiento pasó por la mente de Lan Chanan. ¿Podría ser que esté utilizando una técnica de disolución central extremadamente peligrosa? En la vida anterior de Lan Chanan en Great Kuen, ciertas sectas a nivel de alma naciente poseían artes secretas para disolver y reconstituir el núcleo. La formación del núcleo fue esencialmente el proceso de condensar el poder mágico líquido del reino de establecimiento de la fundación en un núcleo sólido. Este proceso no fue del todo irreversible. Si un cultivador no estuviera satisfecho con la calidad de su núcleo, teóricamente podría romper el Dangri y revertir su poder mágico a su estado líquido.
Algunas sectas antiguas mantenían técnicas secretas que podían disolver el núcleo y volver a líquido, permitiendo al cultivador purificar su poder espiritual e intentar formar un núcleo nuevamente, con la posibilidad de mejorar ligeramente la calidad. Sin embargo, estas técnicas eran casi legendarias debido a las condiciones extremas requeridas. El proceso de disolver el propio núcleo era increíblemente peligroso e inestable. Desde la perspectiva de Lan Chanan, basada en su conocimiento anterior a su transmigración, el cultivador Coave Core Formation era similar a una bomba nuclear en miniatura. Sin las técnicas adecuadas de disolución del núcleo, un cultivador promedio que intentaba disolver su núcleo tenía un 99% de posibilidades de explotar. En su vida anterior, Lan Chanan solo había obtenido una versión fragmentada de la técnica de disolución del núcleo que había circulado y, sin la ayuda de ninguna fuerza externa, la tasa de éxito era inferior al 10%, lo que podría decirse que tenía una probabilidad de muerte de 9 sobre 10. Riesgos tan altos significaron que Lan Chanan ni siquiera había considerado probarlo. Aquellas sectas antiguas que poseían técnicas secretas intactas tenían una tasa de éxito de más del 30%. Con un verdadero monarca del alma naciente supervisando personalmente el proceso y el uso de elixires medicinales raros, la tasa de éxito podría llegar a ser bastante razonable. Si ese es el caso, entonces San Tiesan probablemente tenga acceso a una técnica de disolución central de alto nivel, reflexionó Lan Chanan. Él estaba intrigado. Su larga vida útil y la técnica Evergreen, que sobresalía en la curación, significaban que tenía una tolerancia naturalmente mayor al fracaso que otros cultivadores. El proceso de disolución del núcleo dañaría gravemente al cultivador, lo que provocaría diversos grados de reacción. Esto dañaría sus cimientos, requiriendo un largo periodo de recuperación y el uso de muchos recursos raros. Cuando Wang Qiaozi estaba intentando establecer una fundación, Lan Chanan había probado discretamente esta teoría mientras la ayudaba. Cuando Wang Qiaozi fracasó, Lan Chanan había utilizado la técnica Evergreen para pasar una pequeña parte de su vida, curando rápidamente sus heridas y evitando cualquier daño a sus cimientos. Después de solo unos meses de descanso, estaba lista para hacer otro intento. Lan Chanan se había preguntado durante mucho tiempo si este método podría aplicarse a la formación de núcleos. ¿Mala calidad del núcleo? Entonces sigue disolviendo el núcleo y empezando de nuevo. En teoría, con una vida útil lo suficientemente larga, uno podría eventualmente eliminar un núcleo de calidad superior. Sin embargo, esta hipótesis se basó en contar con una técnica de disolución de núcleos confiable. La clave era garantizar que cada disolución y retorno a líquido no provocara un fallo catastrófico. Espera. Incluso si San Tiesan tiene una técnica de disolución central de primer nivel, sin un verdadero monarca del alma naciente en el valle de Himyong para supervisar el proceso, la tasa de éxito no sería muy alta. Con esta hipótesis en mente, Lan Chanan identificó una posible falla. La calidad de la técnica de disolución del núcleo era una cosa, pero la ayuda externa era igualmente crucial. Si uno tuviera acceso al legendario agua Yin Yang, podría disolver su núcleo de manera segura incluso sin la ayuda de un anciano del alma naciente. Si San Tiesan realmente tenía la intención de seguir este camino, Lan Chanan sospechaba que tenía acceso a alguna otra oportunidad fortuita. Parece que vale la pena asistir a esta pequeña celebración de la formación del núcleo del inmortal Tianfen. Lan Chanan decidió asistir al evento e investigar. La celebración de la formación del núcleo de San Tiesan estaba programada para 2 meses después. Se decía que era un asunto relativamente privado, al que solo estaba invitado un pequeño círculo de miembros de la secta y amigos cercanos. Lan Chanan llegó al valle de Himyong un día antes del evento. A la entrada de la secta, se encontró con otros celebrantes, entre ellos 2 personas que habían llegado sin invitaciones. Compañero taoísta, ¿podría ayudarnos pasándonos un mensaje? Luchamos junto al inmortal Sang en el pasado y derrotamos juntos a un criminal buscado. Estamos muy cerca. ¿Muy cerca? Entonces, ¿por qué el inmortal Sang no te envió una invitación? El discípulo guardián se burló, mirando a la pareja como si fueran payasos. La celebración de la formación del núcleo del inmortal Sang no está abierta al público. Solo se permite la entrada a aquellos que tengan invitaciones. Lan Chanan no se sorprendió al ver esto.
San Tiesan había estado cultivando durante más de 120 años y había innumerables cultivadores que conocía o con los que había tratado. Por favor, entra, maestro Talismán Lan. El discípulo reconoció a Lan Chanan, después de echar un vistazo a su invitación, lo recibió calurosamente a través de las puertas. ¿Maestro Talismán Lan? ¿No es ese el maestro Talismán Tortuga, de la montaña Buki? Escuché que este hombre conoce al inmortal San desde su juventud. Son amigos desde hace más de 100 años. Este maestro Talismán Lan tiene bastante reputación. Cuando todavía estaba en la etapa de Chioefanem, escuché que había crecido tarde y que había llegado a Foundation Establishment a una edad avanzada. Oh, es él. Eso lo convierte en un estudiante de último año digno de respeto. Mientras observaban al hombre vestido de blanco alejarse, los cultivadores en la puerta susurraron entre ellos, mostrando algunos momentos de respeto. En el centro del valle de Himyun, en la cima de la montaña con la vena espiritual de tercer rango, se encontraba una mansión antigua y elegante. Esta era la nueva residencia taoísta de San Tiesan, situada en un entorno con energía espiritual muy superior al de la montaña Buki. Maestro Talismán Lan, tenemos muchos invitados hoy y mi maestro se está reuniendo actualmente con 2 cultivadores de formación central. Realmente no tiene tiempo libre. Un joven de rostro severo, vestido con una túnica azul pálido, saludó a Lan Chanan con una reverencia de disculpa. El nombre del joven era Yu Qingai, un discípulo de San Tiesan con cultivo inicial en el establecimiento de la fundación. Tenía una aptitud media y no era especialmente digno de mención. Lan Chanan solo había conocido a Yu Qingai 1 o 2 veces, a diferencia de Sao Taner o Lin Lu del pasado, con quienes había sido más cercano. No hay problema. Aún no es el día de la celebración. Simplemente informa a tu amo cuando tengas tiempo. Lan Chanan asintió. Lo haré. Mañana podrás conocer a mi maestro. Mientras tanto, organizaré una habitación para ti en la montaña. Mientras Yu Qingai hablaba, llegaron 2 visitantes más, uno de los cuales se encontraba en la última etapa del establecimiento de la fundación. Yu Qingai no podía atender a todos, por lo que llamó a una sirvienta de Irrefinim para mostrarle a Lan Chanan sus aposentos. Qingai, continúa. Pasaré a visitar a mi compañero taoísta Sao. Lan Chanan no estaba molesto. Con la afluencia de invitados que celebraban la formación central de San Tiesan, el maestro y el discípulo sin duda se sintieron abrumados. Lan Chanan entendió la situación. Desde el establecimiento de la fundación hasta la formación del núcleo, el estatus y la posición de un cultivador cambiaron drásticamente. En la cima del valle de Himyun, había menos de 10 cultivadores de Truyan en un momento dado. Durante los periodos de escasez, la secta puede tener solo 2 o 3 cultivadores de Truyan. Los cultivadores falsos de Dan no estaban en la cima absoluta, pero ciertamente formaban parte del escalón superior. Vaya. Justo cuando Lan Chanan salía de la residencia de San Tiesan, un rayo de luz atravesó el cielo e irradió el aura de un cultivador de Fake Dan. Tío Marcial Tan. Yu Qingai saludó al recién llegado con una sonrisa, lo que permitió que el anciano Fake Dan ingresara a la mansión sin previo anuncio. Dentro de una pintoresca residencia rupestre en el valle de Himyun, los pájaros cantaban y fluía un suave arroyo. 3 cultivadores del establecimiento de la fundación, un hombre y 2 mujeres, se sentaron uno frente al otro. Apuesto a que el tío Lan no pudo ver al tío Sang ahora mismo. Sao Tanner se cubrió la boca mientras reía, con sus ojos en forma de media luna brillando de diversión. Tanner. Sao Siyao la reprendió levemente e instó a su discípulo a comportarse. Lo que dijo Tanner es verdad. Ahora que su compañero taoísta Sang se ha convertido en un cultivador de Fektian, su círculo social ha cambiado. Es natural que no se concedan visitas ocasionales. El tono de Lan Chanan era tranquilo y no mostraba signos de ofensa. Tanner, vale la pena aprender de ti la mentalidad del tío Lan. Sao Siyao, con más de un siglo de experiencia en la secta, había visto muchos casos en los que los cultivadores luchaban por adaptarse a esta brecha cada vez mayor en el estatus social. Ajá. Siempre he admirado el temperamento tranquilo del tío Lan. Es como una tortuga de 1000 años, estable y paciente, con profundas reservas.
Las mejillas sonrosadas y el comportamiento respetuoso de Sao Tanner no podían ocultar por completo sus malas intenciones. Lan Chanan se rió entre dientes, reconociendo el toque juguetón en sus palabras. La metáfora de la tortuga milenaria era una referencia lúdica a su ritmo lento, tanto en personalidad como en cultivo. La propia Sao Tanner ya había llegado a la mitad de la etapa del establecimiento de la fundación y estaba a punto de pasar al 6º nivel, casi alcanzando a Lan Chanan en cultivo. Después de una conversación alegre, el tema pasó al proceso de formación del núcleo de San Tiesan. Originalmente, estaba previsto que su compañero taoísta San recibiera una auténtica píldora de condensación de cristal, a la espera de la siguiente ronda de perfeccionamiento de la píldora en el valle de Himyong. Sin embargo, este lote de pastillas era bastante mediocre, produciendo solo una pastilla de condensación cristal genuina y otra de inferior calidad. En ese momento, su compañero taoísta San se enfrentaba a dos opciones: podía competir por la píldora original o esperar a la siguiente ronda de perfeccionamiento, que tardaría varios años más. En ese momento, Lan Chanan tenía una comprensión clara de la situación. San Tiesan era solo 3 años más joven que Lan Chanan y no podía permitirse el lujo de demorarse mucho más. Quizás debido a alguna presión u obligación, se había conformado con la píldora de condensación de cristal de inferior calidad. Hay un rumor dentro de la secta de que uno de los otros competidores por la píldora superior era discípulo personal de un verdadero anciano Dan. En agradecimiento a su mentor, San Tiesan hizo un gesto magnánimo y abandonó la píldora. ¿Un gesto magnánimo? Su compañero taoísta Sao le preguntó personalmente a su compañero taoísta Sang sobre este asunto. Lan Chanan levantó una ceja, escéptico. Sao Siyao dudó por un momento antes de responder: asuntos como este son bastante privados. No me atrevería a preguntar directamente con el inmortal Sang. De hecho, hablé fuera de lugar. Lan Chanan se dio cuenta de que su falta de reverencia hacia los cultivadores de Fake Dan le había hecho bajar la guardia frente a Sao Siyao. La mentalidad de Sao Siyao solo se consideraba normal. Aunque ella y San Tiesan eran compañeros de secta y se conocían desde hacía mucho tiempo, ella todavía era cautelosa en sus interacciones con él. Por la tarde, Lan Chanan se instaló en sus habitaciones de invitados en la cima de la montaña. En cuanto a la técnica de disolución del núcleo, hay un dicho: cuanto mayor sea la calidad del núcleo, más difícil y peligroso será disolverlo. Si San Tiesan eligió este camino, no fue solo una cuestión de magnanimidad, fue un movimiento inteligente que mató 2 pájaros de un tiro. Al darse cuenta de esto, Lan Chanan adquirió más confianza en sus sospechas anteriores. Al día siguiente, la celebración de la formación del núcleo de San Tiesan se desarrolló según lo programado. Aunque el número de asistentes no fue grande, su estatus fue impresionante. Estuvieron presentes muchos cultivadores del establecimiento de la fundación en etapa avanzada y falsos Dan Immortals. Lan Chanan, junto con Sao Siyao y su discípulo, se dirigieron a la mansión en lo alto de la vena espiritual de tercer rango. Esta vez pudieron conocer a San Tiesan en persona. El recién ascendido Tianfen Immortal los saludó personalmente afuera de su residencia. Que un cultivador de Fake Dan diera la bienvenida personalmente a los invitados del Foundation Establishment fue un honor considerable. San Inmortal. Lan Chanan y sus compañeros ahuecaron sus manos en señal de saludo, presentando sus regalos y ofreciendo felicitaciones. La mirada de San Tiesan permaneció en Lan Chanan un poco más que la de los demás mientras ofrecía una disculpa. Compañero taoísta Lan, Qingmei mencionó que usted lo visitó ayer. Pido disculpas por no poder hospedarte adecuadamente. Eres demasiado amable. El inmortal Sang acaba de completar la formación del núcleo y seguramente tendrá muchas obligaciones. Lan Chanan respondió con la modestia adecuada. No hay necesidad de tal formalidad, compañero taoísta Lan. Después de la celebración, busquemos tiempo para ponernos al día. San Tiesan se rió de buena gana. Su tez, aunque ligeramente bronceada, no era diferente a la anterior. Sin embargo, para quienes lo observaban de cerca, había una presencia sutil e imponente que no había existido antes. Al ver la interacción entre ambos, Sao Tanner no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Ella sintió que la calidez de Sam Immortal hacia Lan Chanan no eran solo bromas, parecía que él valoraba a Lan Chanan incluso más que a su amo.
Después de recibir a Lan Chanan y a los demás en su residencia, San Tiesan se disculpó para atender a otros invitados importantes. Mientras bebía su té espiritual, Lan Chanan observó discretamente a San Tiesan, notando que el recién ascendido Fake Danny Mortel exudaba un aura tranquila y constante. Esa sensación de estabilidad era algo con lo que Lan Chanan podía identificarse profundamente. Habiendo conocido a San Tiesan durante más de 100 años, Lan Chanan había reconocido desde hacía mucho tiempo su firme determinación y sus elevadas ambiciones. Lograr un falso den generalmente conducía a un periodo de estancamiento, donde el camino hacia un mayor avance parecía incierto. En circunstancias normales, habría cierta alegría, pero también una sensación subyacente de decepción y confusión. La celebración en sí fue relativamente discreta y se centró principalmente en socializar y establecer contactos. Durante el evento, San Tiesan compartió sus conocimientos sobre el proceso de formación del núcleo y habló con franqueza de sus deficiencias. Este acto le valió muchos elogios de los cultivadores asistentes del establecimiento de la fundación. Cao Ziyao y su discípulo escucharon atentamente. Lan Chanan parecía igualmente absorto y mostraba signos de admiración. Después de la celebración, Lan Chanan se despidió y se fue. No se quedó para dar seguimiento al comentario anterior de San Tiesan sobre ponerse al día en privado. Su decisión se basó en dos factores. En primer lugar, ya había confirmado sus sospechas y no veía la necesidad de realizar más investigaciones. Las acciones y la mentalidad de San Tiesan fueron una pista. Al analizar su título taoísta Tianfeng, era evidente que todavía tenía grandes aspiraciones. Para la mayoría de los cultivadores del establecimiento de la fundación que formaron un Fake Tian, sus títulos elegidos tendieron a ser más modestos, de acuerdo con sus limitaciones. El título de San Tiesan no era particularmente extravagante. Solo mediante una observación cuidadosa Lan Chanan pudo inferir un significado más profundo de tal detalle. En segundo lugar, el nivel de cultivo y el estatus de Lan Chanan todavía estaban muy por debajo del de San Tiesan. No había certeza de que la oferta de San Tiesan de ponerse al día no fuera solo un gesto educado. Si se hubiera quedado en la montaña y hubiera esperado la convocatoria de la otra parte, podría convertirse en una broma. Si bien Lan Chanan ciertamente estaba intrigado por la técnica de disolución central, no tenía prisa. Una vez que llegara a la última etapa del establecimiento de la fundación y tuviera más influencia que ofrecer, podría volver a tratar el tema con San Tiesan. Unos meses después, los tres maestros de pico de la montaña Buki se reunieron en Little Turtle Peak. La atmósfera era tensa. ¿Las fronteras del reino de Liang han sido selladas por las sectas? Compañero taoísta Lan, ¿estás seguro de que esta información es precisa? Ye-Fei parecía dudoso, mirando al hombre tranquilo y sereno vestido de blanco que no había cambiado mucho en décadas. La noticia de que las principales sectas del reino de Liang habían sellado los importantes puestos de control fronterizos había llegado tan repentinamente, que fue impactante. Si hubiera sido cualquier otra persona, los dos máximos maestros habrían cuestionado inmediatamente la validez de la información. Siman Rong, aunque inicialmente desconcertada, había recuperado la compostura. Su pecho se levantó y cayó mientras ella preguntaba. En los últimos días, no hemos visto a su compañero taoísta Lan abandonar la montaña Buki. ¿De dónde vino esta información? Esta noticia proviene de la familia Zhou, así como de la familia Li de Snow Plum Mountain. Lan Chanan no ocultó la fuente. La familia Li de Snow Plum Mountain era una familia de cultivadores fundada por Li Congren, nieto de Li Erin. Su territorio estaba cerca de la frontera noroeste del reino de Liang. La familia de Li Congren incluso había comerciado con comerciantes del vecino reino Qing. Tan pronto como se selló la frontera, Li Congren fue informado e inmediatamente transmitió la noticia tanto al lago Feiyue como a Lan Chanan. Combinando información de ambas fuentes, Lan Chanan confiaba en que los cierres de fronteras eran reales. Los tres máximos maestros cayeron en un breve silencio. El cierre de las fronteras del reino de Liang marcó un acontecimiento importante. Medidas tan drásticas a menudo indicaban un conflicto de la escala de una guerra nacional, que podría afectar no solo a la montaña Buki sino también al destino de los cultivadores individuales. Lan Chanan tenía sus propias teorías, pero se las guardó para sí. De vuelta en Little Turtle Peak, Lan Chanan miró a la tortuga de agua profunda que nadaba perezosamente y a la rata excavadora de tierra,
ocupadas aflojando el suelo en el campo espiritual. Olvídalo, esperaré y veré cómo se desarrollan las cosas. Originalmente, Lan Chanan había planeado visitar la ciudad inmortal de Liaoyuan para comprar información del pabellón Tianxi. Sin embargo, dada la situación actual, era mejor prepararse para lo peor. Se había preparado mentalmente para un acontecimiento así hace años. Con acontecimientos tan significativos, sin duda pronto habrá más noticias. Por ahora me centraré en mantener mi territorio. Incluso en el peor de los casos, tomará tiempo para que la situación se extienda al corazón del reino de Liang y represente una amenaza para la montaña Buqi. Lan Chanan, que ya tenía 139 años, rápidamente calmó su mente. Sacó sus materiales de escritura y escribió cartas a Zen Centipede y al Valle de Jin-yun. Poco después, Lan Chanan se sumergió en el cultivo y el estudio de sus habilidades. De los 139 a los 140 años, este último año marcó la transición de Lan Chanan del establecimiento de la fundación en etapa intermedia al establecimiento de la fundación en etapa avanzada. También fue un punto de inflexión en la historia del mundo del cultivo del reino de Liang. Y ese año pasó en un abrir y cerrar de ojos. 200 tipos completos. In/diagonal DXL84KB6 LSKI/diagonal confetticute. GIF alt igual a una caricatura de un gato sosteniendo una canasta de dulces y un montón de confeti. Contacto, tos.